venimos ante ti con corazones agradecidos. Edificamos esta casa para que puedas habitar. Queremos que tu presencia llene hoy este lugar y que el poder de tu amor transforme hoy esta ciudad. En esta casa hoy declaramos que todo enfermo sanará y todo aquel que esté caído se levantará. Toda cadena será quebrantada. En esta noche pongo, Señor, todo mi ser ante ti, cuerpo, alma y espíritu, mi lengua, todo mi ser, Señor Dios, para que tú seas controlándolo todo, trayendo palabra de vida, Señor, a la iglesia. Y te pido también, Dios eterno, y te ruego y te imploro que quites de mí toda soberbia, vanagloria, orgullo, prepotencia, altivez, arrogancia, exaltación. Que quites todo esto de mí hoy, para que seas solamente y simplemente tu Espíritu el que hable a la iglesia. Gracias, mi Padre, porque tú eres bueno, tú eres santo, el que guías la iglesia, tú eres el pastor. Nosotros solo somos pastores suplementarios para ayudarte en tu propósito, pero nada más. Y nos has escogido y nos has tomado de tu mano como obreros tuyos sin nosotros merecerlo, con un propósito elemental: enseñar, instruir, redarguir y apacentar tus ovejas, para que cuando tú regreses las encuentres haciendo lo correcto, comiendo en buenos pastos. Tráeles palabra viva, de verdad, palabra veraz, para que ellos coman esos pastos que tú quieres que ellos coman. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos la gloria y la honra a ti, mi Señor y Rey. Amén y amén. ¿Quién es el que vive, mi hermano? Y a su nombre. Siéntese, por favor. Tome asiento. Y vamos a permitir que en esta noche sea el Espíritu Santo de Dios el que tome el control en nuestra vida. El tema para esta noche: una buena actitud supera las pruebas. Hermano, ¿estás grabando? ¿Sí? ¿Estás grabando? ¿Sí? Ok. Una buena actitud supera las pruebas. Repítalo conmigo. Una buena actitud supera las pruebas. Amén. En el día de ayer, Dios nos puso en una situación bastante tremenda. Nos tocó ir a la casa de una sierva que se congrega en otra iglesia y nos pasó algo especial. Yo quiero contárselo a ustedes y compartírselo. Algunos ya lo saben. El día domingo me acosté a dormir. Lógicamente, al amanecer me levanté y cuando me desperté estaba teniendo un sueño. Y en el sueño yo me iba a visitar a mi papá en mi carro y llegaba hasta su ciudad, pero no encontraba la casa, no me acordaba. Era como si llevara mucho tiempo sin ir a ese lugar. Yo veía iglesias, veía bajadas, veía muchas cosas, pero no encontraba la casa de mi papá. Hasta que se me ocurrió la idea en el sueño de llamar a mi papá por teléfono y decirle en dónde quedaba la casa y que me diera la dirección. Y mi papá me contestó y me dijo: la dirección es esta, y me dio una dirección legible. Inmediatamente me desperté, y cuando me desperté toqué a mi esposa y le dije: mi amor, tuve un sueño, y en el sueño Dios me daba una dirección. Y le dije a mi esposa: escríbela, guárdamela para que yo la recuerde. Resulta que mi esposa la guardó en su teléfono celular, me la envió a mí por medio del WhatsApp, y esa mañana nos íbamos a ir nosotros a hacer deporte con algunos hermanos de la iglesia y a compartir también con ellos. Y resulta que cuando estábamos allá y acabamos de hacer el deporte, mi esposa se encontraba con una mujer
y estaba hablando con ella, compartiendo con ella, estaban hablando del evangelio, y esta mujer le estaba mostrando las tribulaciones que estaba pasando y las dificultades que pasaba. Ella vende jugos de naranja ahí en las canchas panamericanas en la ciudad de Cali. Y resulta que yo acabé de jugar el partido y llegué hasta donde ella y la saludé, y obviamente a mi esposa, y le dije: sierva, Dios la bendiga. Y ella me dijo: Dios lo bendiga, hermano. Y me dijo: hermano. Y yo de una me di cuenta que... Entonces comenzó ella con la iniciativa de hablar y hablar del evangelio, y entonces, no sé, Dios me trajo ese sueño y me dijo: pregúntale en dónde vive. Entonces me dio una dirección, y recuerdo que a mi esposa esa mañana me preguntó a mí, me dijo: mi amor, ¿y en dónde queda esa dirección? ¿En qué barrio? Y yo le dije: esto queda en el barrio El Jardín. Yo siempre he andado en moto acá y yo conozco barrios por cantidades aquí en Cali, sé de muchas direcciones. Y me di cuenta que era El Jardín, y entonces cuando ella me dijo la dirección, le dije: ¿por casualidad no vives en El Jardín? Y me dijo: sí, vivo en El Jardín. Y yo dije: wow. ¿Y tu dirección es similar a este? Me dijo: sí, esa es mi dirección, muy similar. No era exacta, pero era una dirección similar. Pero era en el barrio El Jardín. Y entonces yo dije: wow, ¿y qué pasó aquí? Y entonces ella me dice: yo quiero contarle algo. Es que yo tuve un sueño esa noche también. Y en el sueño veía un carro gris que llegaba, y llegaba un varón con 2 niños. Y nosotros fuimos con las gemelas esa mañana. Yo dije: wow, hay muchas coincidencias, ¿cierto? Como que el Señor nos quiso encontrar de alguna manera. Entonces yo le dije: no sé, hay algo que quiero hablarte. Y entonces me comenzó a contar brevemente que tenía problemas con su esposo y su hijo también, eran divorciados, ella con su esposo y su hijo con su esposa. Y yo dije: wow, Dios mío, ¿qué es esto? Pero había un propósito. Resulta que le dije: listo, nos vamos a ver en tu casa el día martes, o sea, el día de ayer. Fuimos hasta la casa de ella con el hermano Jerry, mi esposa, y llegamos allá, y eso es una mujer que ama mucho al Señor, de mucho testimonio, que Dios le ha hablado mucho y ha hecho cosas sobrenaturales en su vida, amén. Y comenzó a hablarnos y a contarnos de muchas cosas, como 1 hora y media contándonos una historia increíble, asombrosa. Y de repente comencé a compartirle la palabra y ayudarla en la situación que ella estaba padeciendo, porque yo le pregunté en las canchas: ¿acaso tienes un problema en el que podamos ayudarte? Y me dijo: pues la verdad sí tengo una tribulación. Entonces comenzó a contarnos, pero resulta que ahí en esa casa se comenzaron a ver muchas cosas, y es que ella se abrió en su corazón y mostró mucha tribulación que tenía en su corazón. Ella al parecer mostraba mucha alegría y mucha tranquilidad y mucho gozo, y se alegraba mucho de las hazañas y las proezas que Dios había hecho en su vida de una manera milagrosa. Pero en ese momento ella se mostraba así, como si no pasara mucho. Pero después se fue abriendo y comenzó a mostrar lo que tenía en su corazón. Y el Señor nos comenzó a mostrar que ella necesitaba, en ese tiempo de prueba, una ayuda. Amén. Necesitaba que alguien la apoyara, que la levantara y que le diera un consejo de Dios. Y Dios nos envió ahí para eso. De ahí pasaron otras cosas que, bueno, increíbles, pero no nos vamos a alargar ahí. Solamente quería empezar a decirte esto, porque en mi vida vengo pasando por ciertas cosas, y esta mañana yo tenía en mi corazón visitar a una persona que está pasando por unas tribulaciones fuertes, muy específicas. Es una mujer que es cristiana, pero pertenece a una iglesia donde le han montado ideologías de riquezas y prosperidad y de todo esto que pasa hoy. Y tenía pensado hoy ir a visitarla, a compartir con ella. Pero esta mañana, andando, trabajando, me encontré al pastor Jairo. Iba caminando por su casa, iba muy pensativo, iba con la cabeza abajo, como meditando, y lo vi así. Entonces me le arrimé y le dije: pastor. Y entonces me puso una cara así como de
de atormentado, de atribulado, como de desesperado. Y comencé a hablar con él y comenzó a mostrarme todas sus desdichas y todo lo que está pasando en la iglesia y todo lo que le está aconteciendo. Y yo dije, wow, el Señor me está hablando algo. Hay mucha tribulación en varias personas, pero ya me había presentado a una mujer y este fue el contraste que me dio. Me presentó primero a una mujer que ha conocido el evangelio, Dios le ha mostrado grandes cosas, pero está en una gran tribulación, en una gran prueba. Pero me mostró también a un pastor que está pasando por muchas tribulaciones, por muchas pruebas. Y luego hoy en la tarde, hoy mismo voy a visitar a esa otra mujer que le han enseñado un evangelio falso, un evangelio el cual no es el evangelio de Jesús. Una mentira, por así decirlo. Aunque Pablo decía, algunos predican de verdad, otros por contención, otros por causarme tristeza, pero otros realmente y en verdad predican la palabra. Pero finalmente me gozo porque predican a Cristo, amén. O sea que en medio de todos esos errores doctrinales que pasaban en esta mujer, Dios hace algo especial y algo específico. Y es que en medio de todo esto, predican a Cristo. Y al llevar a Cristo a alguien y al llevarlo a la Escritura, si el Espíritu Santo le da discernimiento, le hace entender la palabra de Dios, amén. Y lo pone en el camino perfecto. Entonces encontraba a esta otra mujer y cuando llego hasta este lugar, me doy cuenta que esta mujer estaba pasando por una situación tremenda, muy fuerte. La encontré, escúcheme bien, la encontré en su baño, metida llorando en su negocio, pero en el baño, llore y llore y llore. Y llegué hasta ese lugar y yo dije, wow, ¿qué es esto? Pero les cuento algo, no me pareció cosa extraña, porque ya el Señor me venía hablando de que el cristiano tiene que pasar por pruebas, por dificultades. Bienvenida, hermana, Dios la bendiga. Por dificultades, por situaciones en su vida. Y resulta que cuando comienzo a ver a esta mujer llorando y sale de allá ya como tratando de limpiarse su rostro, su carita y todo, me encuentro con una mujer que está deshecha, desamparada. Como lo dice en San Juan capítulo 10, dice que hay pastores que pastorean la iglesia porque son asalariados y estos no aman las ovejas porque son asalariados. Pero hay otro que sí es el pastor de las ovejas y ese da su vida por las ovejas. Y resulta que esta mujer es una mujer que está desamparada y estaba llore y llore y llore desesperadamente. Y yo la vi llorar. Pero yo tenía tranquilidad porque yo ya sabía lo que Dios me estaba hablando. Comenzó a secarse sus lágrimas y yo la miré a los ojos y le dije, sierva, tranquila, Dios tiene para ti una salida, Dios tiene para ti un propósito. Tú no lo entiendes ahora porque te enseñaron algo falso, pero yo te digo hoy, su nombre es Melba, le digo, hermana Melba, yo le digo hoy, Dios tiene un propósito, no se preocupe, usted va a pasar por todas estas cosas, pero Dios va a hacer algo grande en su vida. Y ella comenzó a levantarse y comencé a ayudarla en su situación y ayudarla en ciertas cosas que tiene ahí, ayudarla como un siervo de Dios. Y comenzó esta mujer y cuando me fui ya tenía alegría, ya tenía gozo, ya tenía paz. Y yo dije, wow, Dios es grande y es bueno. Amén. ¿Saben? Realmente no comencé a predicarle mucho del evangelio. Comencé a predicarle del evangelio con hechos. Repita conmigo, el evangelio se predica con hechos. Entonces me dice, pastor, es que estoy tan mal que hasta en el baño está mala la llave. O sea, tenía tantas cosas. Y le digo, muéstreme cuál es el problema. Yo le dije, eso se puede solucionar, traiga la llave, yo se lo soluciono. Pero ella estaba cegada. Me decía, mire, esto me tarifica mal, un tarificador de minutos. Le digo, venga, se lo arreglo. Y me senté 2 horas casi y media con ella arreglándole ese tarificador. Y yo dije, wow, ella lo que necesita es apoyo, necesita amparo, necesita que alguien esté ahí. Cuando usted está solo y desesperado, ¿qué necesita? Compañía, ayuda. Y usted desesperadamente busca a alguien que le aliente y que le impulse.
Pero muchas veces nosotros mismos nos quedamos ahí, como que no salimos del hoyo, porque decimos, no quiero decirle al pastor, no quiero decirle al hermano, porque pensarán que yo estoy mal y estoy en pecado. Y eso es lo que esta sierva sentía. Porque en la iglesia le han dicho que si ella está mal es porque está en pecado. Entonces ella considera eso en su vida y cree que está en pecado. Pero no asume el rol de Dios, en el que Él dice que a sus hijos los prepara por medio de la prueba. Repita conmigo, la prueba. Por eso el tema para hoy es: una buena actitud supera las pruebas. La buena actitud supera las pruebas. Pero para poder tener una buena actitud, yo primero tengo que tener conocimiento. Amén. Conocimiento, saber qué es lo que está pasando para tener una buena actitud. Cuando comienzan a pasar las cosas mal en su vida, ¿usted qué le empieza a pasar? ¿Qué le sucede? Usted se desespera, usted no sabe qué pasa, ¿cierto? Usted dice, pero ¿qué está pasando? Esto me sale mal, y esto me sale mal, y esto está mal, y me enfermé, y me pasó esto, y entra una actitud negativa, porque usted no conoce lo que está pasando, tiene ignorancia de lo que sucede. Usted no sabe de qué manera Dios está operando en su vida, cómo Dios está manejando en ese momento su vida. Por eso le decía hoy que cuando usted está en la prueba, es el momento en que Dios más se está entronando en su vida, es el momento en que más Dios se glorifica en su vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque es el momento en el que yo me gozo, porque sé que hay un rey que me está esperando para tomarme y levantarme. Pero precisamente Él está esperando que usted vaya ante Él y le deposite sus cargas y le diga, yo no puedo solo, te necesito a ti. Ahí es cuando el cristiano se desafía en la fe. Ahí es cuando el cristiano ve a un Dios verdadero. Ahí es cuando cree en un Dios verdadero. Porque no hay más para dónde echar. Por eso en el libro de Primera de Pedro, él les dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Inmediatamente Pedro nos introduce a la verdad. Nos introduce a una verdad que para usted y para mí tiene que ser principal, importante, primario. Jesucristo murió y resucitó. Por eso nos dice una esperanza viva. Porque nos dice, aunque tú mueras, vas a resucitar en Cristo Jesús. Y eso nos hace perseverar en medio de la prueba. Eso nos hace entender que yo no estoy solo y que aunque pase por la prueba y aunque muera en ella, yo voy a resucitar en Él. Esa debe ser la condición del cristiano para pasar la prueba. Es lo primero que tiene que pasar. Tiene que existir una meta. Repita conmigo, una meta. Él lo dice aquí, en el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí está la meta de Dios. ¿Por qué murió y resucitó Él? Para que nosotros alcancemos la meta. ¿Cuál es? La resurrección de entre los muertos. Entonces Cristo dice, si tú tienes esa certeza y lo primero que pasa en tu vida es la meta trazada, que Pablo la enseñó en Filipenses, dijo, y prosigo a la meta, el supremo llamamiento, allá hacia el cielo. Para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Si yo establezco esa meta de poder entrar a su presencia, entonces el resto de cosas las voy a poder sobrellevar. No van a ser para mí tan fuertes que estén por encima de Dios, porque mi fortaleza es Dios. Y cuando empiezo a entender que en medio de esa prueba Dios me hace débil para fortalecerme, entonces mis pensamientos cambian. Por eso es que el tema es una actitud o una buena actitud que supera las pruebas. Hoy vamos a traer el conocimiento de cuál es la buena actitud que debo tener. Entro a la prueba, ok, vale. Tengo el conocimiento de esa prueba, sé que es una prueba.
y comienzo a renovar mi pensamiento, a cambiar mi actitud, consecuentemente con lo que la Escritura me enseña. Ahí lo dice en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya lo tengo claro. Amén. ¿Usted lo tiene claro hoy? Entonces, en el versículo 9 nos está mostrando que voy a obtener ese fin por medio de algo que se llama la fe, creyendo en aquel que no puedo ver y que hoy mis ojos no lo perciben literalmente, pero en mi interior hay algo que mira. La fe que yo tengo son los ojos espirituales que me permiten ver a Cristo en medio de mi situación. Me permiten ver que estoy caminando con Él todo el tiempo en el que estoy pasando por la prueba. Yo ando con Él todo el tiempo, de aquí para allá y de allá para acá. Y aunque el adversario se levante, aunque Satanás se levante, usted tiene a Cristo Jesús. Amén. Porque usted lo lleva ahí de su brazo, usted no lo suelta. Él no lo desampara, Él está con usted y Él promete que estaría con usted hasta el fin del mundo. Por eso dijo, yo me voy, pero les conviene, hermano, porque si yo no me voy, no vendría el Paracletos, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, que estará con vosotros hasta el fin del mundo. Él nos acompaña, Él no lo desespera. Usted nunca está solo en medio de su prueba. Siempre Él va a estar allí, Él no lo va a dejar. Porque si Él lo llama a usted, lo llama con el propósito. ¿Cuál es? ¿Cuál es la meta de Dios para usted? La salvación. Él lo trae condicionado a esa salvación. Por eso es que cuando venimos a Cristo, lo primero que hace es prepararnos para humillarnos ante Él, pedirle perdón y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque si usted no se arrepiente, no hay salvación. Algunos han confesado a Cristo y dicen, yo te recibo, Jesús, pero en su corazón no hay arrepentimiento. La semana pasada me llamó un pastor y me dijo, hermano, yo quiero que usted me acompañe a orar por una persona que está endemoniada. Y le dije, camine, vamos. Y cuando llegué vi a una mujer atribulada, así, una desesperación terrible. Le dio un poco de pepas en el cuerpo, hace 6 meses, no saben qué tiene. Tose constantemente y mantiene sin aliento, desesperada. Algo está en ella que la desespera. No saben qué tiene. Y el Señor me mostraba automáticamente y me decía, ella no se ha humillado, no se ha arrepentido. Y yo le decía, arrepiéntete hoy, porque si no Dios no te va a libertar. Arrepiéntete hoy, ¿quieres ser sana? Y me decía así, y le dije, habla con Dios y dile, Señor, entra a mi vida, te pido perdón, me arrepiento. Y le decía entre boca, entra a mi vida, pero no se arrepentía, tiene cosas allá guardadas. Y luego el Señor me mostró algo increíble. Me mostró de parte de su padre una violación, y ella no me lo dijo. Y eso no se lo ha perdonado a su padre. Y no lo confesó. Y hablé con el papá que estaba abajo, que es cristiano, y le dije, varón, ¿usted ya le pidió perdón a su hija? Y ahí mismo me cambió el tema, hizo así. ¿Sabe por qué? Porque no ha llegado arrepentimiento a su vida. Y me decía, yo soy buena, yo tengo mi esposo y tengo mis hijos. Y le dije, ¿y eres casada? Y me dice, no. ¿Qué tan buena? Y los padres le han dado ejemplo. Son cristianos, están casados, tienen una familia. Y la exhortan, le dicen, cásate. Y es una mujer del campo, imagínense. Tremendo esta situación. Entonces, cuando yo establezco la meta, significa que ya he tenido arrepentimiento en mi vida y ya tengo claro hacia dónde me va a llevar Dios. Ya tengo claro por qué me llamó Dios. Él no lo llamó a usted para pachucharlo y decirle, papito, lo quiero mucho y lo estimo tanto. Él no lo llamó para eso.
Él lo llamó para que usted sea salvo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque todo esto va a pasar. Cielo y tierra van a pasar, pero usted no va a pasar porque va a estar en la presencia de Dios. Eso es lo que Él anhela. La compañía que Él diseñó, que somos nosotros desde el Edén, era con esa situación, estar con Él. ¿Acaso usted no ha visto en la Biblia que dice que nosotros somos su esposa? Esa novia preparada para unirse con Él, y que Él está deseoso de unirse con su novia. ¿Cuántos son casados? Levanten la mano. ¿Y cuántos esperaban ese día el matrimonio para estar con su esposa o con su esposo? ¿Cierto que sí? Porque querían consumar ese amor, querían consumar ese matrimonio, querían ser una sola carne. Pues Cristo quiere ser una carne con la iglesia. Fue la única que levantó la mano, la más chiquita, dijo amén. Dios establece esa meta y usted tiene que conocerla y saberla, que la meta suya tiene que ser la de Él. Pero como cualquier meta en el mundo, tiene un desarrollo, tiene un propósito también en sí misma, tiene un caminar y tiene sus dificultades. Repita conmigo, dificultades. Lo primero es la meta. Lo segundo, reconocer que es una prueba o es un azote. En la prueba se soporta, en el azote se corrige para arrepentimiento, pero ambas nos dan crecimiento. Amén. La prueba me hace crecer y el azote también. Finalmente, ambas son tribulación y dolor. ¿Sí? En el mundo tendréis, pero yo ya he vencido, dice Dios. Ha vencido el mundo y lo venció en la cruz del Calvario. Murió y resucitó. Todo apunta hacia esa meta, la resurrección del alma del hombre. Yo no entiendo cómo hay iglesias hoy que no están hablando de la resurrección, de la vida eterna, de la salvación, de la nueva Jerusalén donde usted y yo necesitamos estar, sino que están hablando de una cantidad de cosas que no sirven, haciendo promesas falsas que Jesús no nos hace. Él nos dice que va a estar con nosotros en ese momento de angustia, de tribulación. Él va a estar allí con nosotros y que usted lo va a tener que pasar. Todo cristiano debe ser probado, todo, sin excepción. Y esto no es un proceso de una vez en su vida, es un proceso continuo. ¿Es un proceso qué? Continuo. Entiéndalo. ¿Cuántos quieren ser salvos aquí? ¿Cuántos quieren la vida eterna, la salvación? Muy bien, entiéndalo. Es un proceso continuo. Tiene sus momentos en que Dios nos da ese gozo profundo, pero hay momentos que nos va a poner ahí. Número 3, debemos entender que la batalla está ganada. Amén. Siempre y cuando oigamos al capitán de guerra. La batalla está ganada, siervo. Desde el momento en que Dios le permite entrar en esa prueba o ser tentado por Satanás para esa misma prueba, usted ya es un ganador. Ya Dios le dice, tranquilo, así como cualquier meta en el mundo, tú vas a llegar a la meta porque yo te la puse, porque yo soy el que estoy dentro de ti. ¿Acaso no tienes el Espíritu Santo de Dios? Pablo se lo preguntó, ¿vosotros recibisteis el Espíritu Santo de Dios? Muchos no tienen el Espíritu porque no lo quieren y caminan solos y pelean solos. En el versículo 5 dice, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, sí, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, nos está diciendo, la batalla ya la ganaste mediante ¿qué? La fe en Cristo Jesús. Eso ya lo tenemos ganado, hermano. Eso es como una pelea comprada. Amén.
que usted ya sabe quién va a ganar. Es así, porque Cristo ya pagó por nosotros. Él ya peleó por usted y por mí. Yo no sé lo que usted está pasando hoy, de algunos lo sé, pero yo sé que esas tribulaciones son fuertes, son difíciles y a veces nos hacen desvanecer en la fe y a veces como que nos aturde y nos deprime y nos vuelve nada, ¿cierto? Pero Dios dice que Él está con nosotros y que Él ya venció. Por eso usted ya ganó. Pero usted necesita escuchar al que lo llama para la guerra, a su capitán, al guerrero de guerreros, al Rey de reyes y Señor de señores, a Jesús. Usted necesita escuchar su voz. Como se los decía en medio de una predicación un día, no es el por qué, sino el para qué. No es el por qué, sino el para qué. El por qué es queja, el para qué es cómo o qué me quieres enseñar. El para qué es aceptación, el por qué es queja. Segunda de Corintios, capítulo 4, hágale una separación allí, por favor. Y si usted está tomando nota, que fue algo que el pastor les dijo que hicieran, entonces haga una separación ahí y apunte este texto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Qué importante es este. Dice ahí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto que estamos atribulados en todo, mas no. Hay tribulación, pero no debe haber angustia. ¿Cuál es la angustia? ¿Sabe qué es angustia? Esa palabra es incertidumbre. Usted no sabe qué va a pasar. Pero cuando yo estoy atribulado, yo sé qué va a pasar porque estoy en medio de una prueba o en medio de un azote y yo sé perfectamente lo que va a pasar. Y sé que no debo estar en incertidumbre, sino en plena certidumbre de la gloria eterna. Amén. Esto es diferente, esto cambia. Esa palabra es hermosa. En apuros, mas no desesperados. ¿Sabe qué pasa con el que se desespera? Pierde el control. ¿Sí o no? El que se desespera sale como un loco, como Judas, y va y se cuelga y se quita la vida. Y pierde la meta. Usted se imagina a Cristo levantando por 3 años a Judas. Y al final ver que todo el plan de Dios que estableció en Judas, ese trabajo completo, conciso, específico, literal, directo hacia Judas, como cualquiera de los otros apóstoles, se perdió. Eso es algo terrible. Perseguidos, mas no desamparados. Eso era lo que yo te decía ahora, iglesia. Cuando yo soy perseguido, ¿sabe quién me persigue a mí cuando quiero vivir piadosamente? Satanás. Todo el que quiera vivir piadosamente experimentará persecución. Cuando yo vivo piadosamente, Satanás me persigue, me azara, me trata de golpear porque él quiere derribarme, él quiere que mi fe mengüe, él quiere que mi fe desaparezca, él quiere que yo no crea en ese Dios. Hoy le dije a ese pastor que me encontré a mi hermano, un buen siervo, ustedes lo conocen, a Jairo. Le dije: pastor, le voy a decir algo. Usted está en esa situación y en esa racha, yo estoy en otra. Y varios conocen mi situación aquí. Pero no somos los únicos. ¿Sabes por qué nos encontró Dios? Para decirnos que tú y yo, como muchos otros, están pasando por pruebas. Ánimo, le dije, ánimo, levantémonos juntos. ¿Sabe qué entendí? Que Cristo estaba junto conmigo cuando me lo encontré. Porque dije, hay otros que están en la misma situación y están buscando la presencia de Dios, y Dios nos dice: ánimo, que yo estoy con ustedes. Por eso los puse en compañía. Y le decía: ¿sabe qué es lo más drástico? Que las cosas con Dios son difíciles. Repita conmigo: son difíciles. Sí,
No son fáciles como se lo pintan hoy, que le dicen que usted va a ser prosperado en todas las cosas y que los problemas se acaban. No, cuando usted viene a Cristo empiezan los problemas, empiezan las pruebas y las situaciones, sí, porque tiene un costo. Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz, le va a doler. A Pablo lo llamó y le dijo: Pablo, tú no sabes cuánto te va a costar seguirme. Y a todo lugar que iba lo golpeaban, lo apedreaban, lo laceraban, lo empujaban y lo tiraban y lo escupían, y bueno, y todo lo que tiene que ver con hacerle mal a Pablo. Porque va a padecer persecución. ¿Por qué nos parece cosa extraña esto que os ha sobrevenido? Esta dificultad, esta tribulación, y comenzamos: ¿qué será lo que pasa? No, Dios dice: yo sé exactamente lo que pasa, te estoy preparando para la vida eterna. Esa actitud de queja es la que a Dios le desagrada. Cuando me desespero, me quejo. Cuando me angustio, me estoy quejando. Y cuando soy derribado, significa que perdí. Por eso dice aquí: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es decir, Dios le dice: tal vez Satanás te puede poner la piedra y tirarte y revolcarte, pero tú no te vas a quedar ahí. Porque dice Jesús que Él nos toma de la diestra de su mano y los levanta, amén. Nos da pies como de siervas. Hay un ratón, mire, le gusta el evangelio. Nos da pies como de siervas para que subamos a esa montaña alta que es tan difícil de escalar, y allá no nos va a poder tocar nada porque Él va a estar con nosotros, amén. Satanás puede tomar tu vida y matarte, pero no puede matar tu alma. Dice: no temáis al que mata el cuerpo, sino que más bien teme al que es capaz de matar el cuerpo y echar tu alma al infierno. Teme a Dios. Yo no tengo que temer por eso. Si Dios quiere reducirme, hoy me decía el pastor Jairo eso, yo no sé lo que Dios está haciendo, hermano, pero es duro, pero tenemos que hacerlo porque para esto fuimos llamados. Y yo dije: gloria a Dios. El evangelio no es un evangelio que se predique con una doctrina de sufrimiento todo el tiempo, no, porque tenemos gozo, amén. Sí, tenemos gozo. Tenemos la aventura de estar con un Cristo que nos amó y entregó su vida en la cruz, y que yo estoy dispuesto a vivir una vida de gozo en medio de cualquier cosa que haya aquí, en medio de la plenitud, en medio de la escasez, en medio de la adversidad, en medio de cualquier circunstancia. Yo voy a estar firme para Dios. Esa es la invitación de Cristo. No es otra, no existe otra, es esa. Pablo lo dijo: el que predicase un evangelio diferente al que yo os he enseñado, al que Cristo me enseñó, sea anatema. Ustedes saben por qué esa sierva hoy estaba sufriendo tanto, desamparada, desesperada, atribulada y vuelta a una nada. Porque el evangelio que tiene en su mente, en su corazón y en su alma no es el real. Porque el Hijo de Dios soporta. Estaba acabada. Yo veía a una mujer que quería tirarse por el inodoro así que se la tragara. Eso veía. Desesperada, desconsolada. Me decía: mi hija era cristiana y mire cómo está ahora. Ahora delante de todos me avergüenza, me trata mal. Antes decía que quería ser una sierva de Dios y hoy no le interesa. Y todo eso la tiene al borde de la locura, desamparada, desesperada. Yo no la estoy juzgando, porque ella es víctima de muchos hombres que enseñan malas cosas. Porque cuando usted tiene el evangelio real, usted sabe que tiene que soportar. Amén. Número 4, debemos entender que la prueba durará justo el tiempo necesario. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Muy bien. Pero ese tiempo necesario lo marcas tú
o lo marca Dios? No, Señor, tú. Esa es la libertad que Dios le da al hombre. El que se humilla, rapidito Dios lo levanta. El que se enaltece, demoradito Dios lo levanta. Así funciona. Es verdad. Dice en el versículo 6 de Primera de Pedro capítulo 1, en el texto que estamos viendo: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas. ¡Wow! Esta palabra es tremenda. ¿Qué es la palabra diversa o diversidad? Diferentes tipos de pruebas. Pero ¿a qué se refiere a que sean diversas? Lo que pasa es que esa diversidad nos habla del carácter. Lo que usted ya tiene guardado aquí en su cabeza, Dios comienza a transformarlo. Pero la gente me dice: pastor, es que yo ya me leí la Biblia como 3 veces y ya me la conozco de pe a pa. Sí, usted se la conoce, pero le falta algo, no la ha experimentado. Es que pastor, ahí dice que tengo que amar al prójimo. Y yo lo amo tanto, pastor, yo oro por él y clavo mis rodillas ahí y le digo: Señor, ayúdalo, Señor. Bendito sea tu nombre. Y unas oraciones hermosas. Y después el que él mismo está ayudando en oración, viene y le dice: hermano, ayúdeme. Tengo un problema en mi casa, me van a cortar los servicios. Y la hermana le dice: hermana, estoy orando por usted, ¿oyó? Pero Santiago, en esa palabra que ya conoce, dice: ¿de qué nos sirve decirle a vuestro hermano id en paz y no suplir las necesidades de su cuerpo? No lo ha vivenciado. Entonces, como no lo ha vivenciado y no lo cree y no lo ejecuta porque no le conviene, porque todavía tiene ego, entonces Dios le quita y la pone en la situación de la hermana. ¡Wow! Carácter, repite conmigo: carácter. Y la pone en la situación de la hermana, y entonces la hermana ya se ve así, hasta que se acerca a la hermana y le dice: hermana, yo necesito, mire, no he comido hoy. Wow. Cuando usted está en la postura del otro, usted entiende lo que al otro le pasa. Amén. Amén. Eso es lo que hace Dios. Las pruebas son partes donde Dios nos debilita, nos pone débiles para que nos, ¿qué? Fortalezcamos. Si usted en 3 días no se ha comido un huevito, el día que lo recibe, ¿usted qué hace? Le da gloria a Dios. Pero si usted se lo come todos los días, tal vez no le da gloria a Dios como se lo dice ese día. Amén. Pero resulta que la persona no aprendió que eso se lo pasó Dios en esa prueba, sino que siguió adelante y siguió cometiendo errores, y Dios vuelve y le quita el huevito y lo pone otra vez, ya no 3 días, ya lo pone 8 días. Y entonces se levantó esos 8 días y dice: ahora sí, ya aprendí. Pero después vuelve y ok. La prueba, escúcheme bien, a veces son largas simplemente porque tú no las apruebas. Las pruebas a veces son largas porque tú no las apruebas. Dices: no, ¿y por qué tengo que pasar esto si soy un hijo de Dios? Yo escucho estas falacias: usted es un hijo de Dios y lo merece todo, pídale que usted merece todo. Pero la Biblia dice que usted lo que merece es, ¿la qué? Porque usted es un pecador. Porque el pago del pecado, muerte. Ahí no hay humildad. Ahí no hay humildad.
cuando usted dice que se lo merece todo porque es el Hijo de Dios, no hay humildad. Ni Pablo decía eso. Ni Pedro, ni ninguno de ellos decían que eran merecedores. Ellos decían: por su gracia preciosa, por su voluntad, yo soy salvo. No es por nosotros. Nada de lo que usted haga, escúcheme bien, va a hacer que usted gane la gloria. Es Cristo en usted el que gana la gloria para usted. El que se humilla, muy bien. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, ¿cierto? Vamos a ver Hebreos capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver lo que dice el escritor del libro de Hebreos. Lo cual y lo más seguro es que lo haya escrito Apolos. Aparece en el capítulo 18 del libro de Hechos. Vamos a ver Hebreos capítulo 3, versículo 7. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Imagínense, qué controversia, qué cosa tan increíble. Dios los saca de Egipto y les promete la tierra prometida, es decir, el reino de los cielos. Amén. Esa es la promesa para nosotros. Pero lo primero que hace es ¿qué? Ponerlos a prueba. Los metió en el desierto y les dijo: ahora van a ser probados, a ver qué es lo que hay en sus corazones. Si todo ese clamor que ustedes tuvieron cuando estaban afligidos, cuando estaban azotados por los egipcios y que clamaban: Señor, acuérdate de nosotros, sálvanos, si eso era genuino o solo era por salir de paso. Y resulta que Dios descubrió los corazones de los israelitas y era solo por salir de paso. Solo querían utilizar a Dios para sus efectos personales. No amaban a Dios, sino que amaban sus propias vidas. Y por eso Él dice: me tentaron en el desierto y me provocaron y me probaron, dice. Dios les venía a traer prueba a ellos y ellos querían probar a Dios. ¡Wow! Señor, no tenemos alimento. Señor, no tenemos agua. Señor, no tenemos carne. Señor, nuestros zapatos. Todo era una queja constante. En medio de la prueba, ¿usted qué hace, hermano? ¿Se queja o le da gloria a Dios? Porque quiero decirle algo: Dios está probando su corazón. En la prueba es donde la casta de los hijos de Dios sale. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que ama a Dios es el que guarda sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son tropezadero para él, no son impedimento. Dice ahí en el versículo 10, versículo 9: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. La prueba de Dios, 40 años y no la pasaron. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso es que les decía ahorita, las pruebas a veces son largas simplemente porque no las apruebas. El pueblo de Israel no las aprobaba y por eso se volvieron largas, eternas. ¿Son eternas tus pruebas? Analízate y piensa quién eres. Tal vez lo que estás haciendo es reprobar lo que Dios está haciendo. El Dios alto que conoce todas las cosas, sabe lo que a ti te conviene, tú lo repruebas. Solamente dele gracias por todo. Romanos capítulo 8, 28, que dice: todas las cosas para los hijos de Dios le ayudan a bien. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y Dios lo que dice es: juro
que no entrarán en mi reposo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que en medio de la prueba, si usted no la pasa, si usted es sinvergüenza, si usted es necio, si usted es contumaz, Dios un día se va a cansar y le va a decir: te juro que no vas a entrar en mi reposo. Si usted no aprende, y aún siendo forzado por Dios, Dios va a poner una ceguera espiritual en su vida. Dios pone ceguera. Y la ceguera de Dios no la quita nadie. La de Satanás, Cristo la quita, pero la de Dios no la quita nadie. Yo temo a eso, porque nuestro corazón es duro y siempre queremos estar contendiendo con Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siempre somos nosotros los que cometemos el error y le preguntamos a Dios: ¿y por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero yo sé que estoy haciendo mal. No es nada raro. Las pruebas llegan a nuestra vida para madurez, para crecimiento. Dios no las pone para hacernos daño y punto, no. Él quiere madurarnos. Él quiere enseñarnos. ¿Cuántos están dispuestos a soportar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para hacernos salvos? Como cualquiera que estudia en el mundo, tiene que esforzarse, luchársela, quemarse las pestañas, estudiando, trabajando por la mañana, la madrugada, de día, en todo tiempo, para construir lo que Él se ha establecido en su vida como una meta, como una prioridad, como un propósito, como un estándar específico en su vida para llegar a concluirlo. Asimismo, Dios te exige a ti lo mismo y mucho más. Escúcheme bien, porque las metas y los propósitos que usted tiene en el mundo no alcanzan ni a media gota lo que Dios tiene en ese mar de bendiciones para nosotros. Él dice que allá no tenemos sufrimiento, ni muerte, ni destrucción, ni lamento. Allá todo será hermoso. Yo sueño con eso. Yo lo sueño. Y a veces yo no sé si fallo, pero le digo: Señor, esta prueba está muy difícil, ven por nosotros. ¿Sí? Ven, porque ya está insoportable. Pero Dios nos dice: tranquilo, todo a su debido tiempo. Yo vendré en el tiempo establecido por mi Padre. Yo solo tengo que cumplir su propósito. En esta semana le decía a una sierva: ¿sabes qué dice Dios cuando estamos en prueba y en dificultad? Ve y ocúpate de otro. Ocúpate del problema de otro, porque cuando te ocupas de él estás cumpliendo el evangelio. Y nos metemos nosotros ahí y nos encapsulamos: ay, este sufrimiento, y nos quedamos ahí y olvidamos que hay otro que está sufriendo más que usted y que tal vez el otro no lo merece y usted sí lo merece. Número 5, debemos entender que no hay prueba que no podamos superar. Amén. Miremos lo que dice en 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13 dice su bendita palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Amén. Para que podáis soportar. Esa palabra tentación es la misma palabra prueba que aparece en 1 de Pedro capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3. Esa misma palabra es la palabra peraismos, del griego, y significa prueba. Le voy a decir exactamente. Significa poner a prueba por experimento del bien o experiencia del mal. Solicitar, disciplinar o provocación. Por implicación, adversidad. ¿Qué quiere decir esto? La tentación que se habla aquí es de que, escúcheme bien, y hay mucha gente que no entiende esto. Aún, cuando Satanás lo tienta a usted con algo, sea con una mujer, sea con dinero, sea con un hombre, sea con cualquier cosa en el mundo, también se constituye en una prueba.
porque es una piedra de tropiezo. Y cuando usted pasa ese obstáculo, usted pasa su prueba. ¿Recuerdan lo de Job? Satanás le dice: no, déjamelo unos momenticos a mí y verás cómo blasfema en tu propio rostro, en tu propia presencia, de tu nombre. Y Dios le dio la autoridad, le dice: ve y téntalo. Le mató a los hijos. Eso es una tentación. Si usted pierde 10 hijos un día, se le mueren todos, ¿no hay una tentación para aborrecer a ese Dios vivo? ¿No? ¿Cierto que sí? Decir: y ese eres tú, mi Dios, el que mató a mis 10 hijos y que lo permitiste sabiendo que yo todos los días presento mis sacrificios de animales por si ellos llegan a pecar. Y a la misma vez perdió sus ganados, sus camellos, perdió todo, todo. Y se levanta ese hombre en humillación y se tira ahí en ceniza y silicio, así: Señor, tú me has dado todo, ¿por qué no puedo aceptar lo bueno y también lo malo? Y dice en la escritura que hasta ahí no pecó Dios, no pecó Job. ¿Sabe por qué? Porque pasó la prueba. La tentación que Satanás le puso para que él blasfemara de Dios, él la pasó y dijo: voy a recibir lo bueno de Dios, pero también lo malo, y punto. Y se levantó Job, perdió todo, se quedó en la calle. Y se presenta nuevamente Satanás ante Dios y le dice: solamente déjame probarte esto, porque piel por piel el hombre dará por su vida. Wow. Y dice Dios: ve, pero no me lo mates, ten cuidado, ahí te otorgo el poder. Muy bien, allí también. Pero hablemos de Job. Job es el sintetismo de lo que le pasó a Jesús. Jesús perdió todo lo terrenal, todo, su salud, todo, pero él fue absolutamente todo. Pero hablemos de un hombre natural, o sea, de un hombre, no de Dios. Hablemos de Job. Porque es que yo no soy Dios, ¿o sí? ¿Usted es Dios? Y este hombre después recibe una llaga en su cuerpo increíble, pelado totalmente, sin la epidermis, blanco, así, cuando usted se corta que le ve el blanco adentro, totalmente así, se rascaba con un tiesto. Y ahí dice él que se humilló ante Dios y no le dijo por qué ni para qué, sino que solamente le dijo: Señor, yo te amo a ti y te voy a glorificar en medio de cualquier circunstancia. Por eso este hombre que soportó las pruebas, las tentaciones de Satanás, ¿está viendo la tentación ahí? ¿El peraísmo lo está viendo ahí? Satanás trayendo descontrol a tu vida para que tú blasfemes de Dios y te apartes de él. ¿Usted sabe cuántas personas yo veo que me dicen: yo era cristiano pero ya no lo soy? Vea, pero por cantidades. Y a mí me dan ganas de llorar por un mal evangelio, una mentira. Porque cuando ellos ven que no es como les están pintando que es Cristo, entonces desertan y blasfeman de Dios en su cara. ¿Usted qué quiere recibir? ¿La palabra verdadera o palabra de mentira? Es mejor que le digan al pan pan y al vino vino. Lo que es y punto. Wow. Qué tremenda condición. Número 6, y para terminar, la prueba es la muestra fehaciente de que vas en el camino correcto. Dígale al que está ahí al lado: hermano, ¿estás en prueba? Dígale ahí, pero tóquelo, dígale: hermano, ¿estás en prueba? ¿Has estado en prueba? Dígale. ¿Vas por el camino correcto? Hermana, ¿va por el camino correcto? ¿Has estado en prueba? Está relajada. Vas por el camino correcto. Amén.
Mateo capítulo 13, versículo 14. El Señor Jesucristo nos enseña algo que todos nosotros hemos escuchado. Y lo voy a leer ahí rápido. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí ve por qué desertan? Aún Cristo enseñándole al pueblo la verdad, enseñándole lo que usted está escuchando hoy, que es necesario padecer y sufrir y pasar ciertas cosas en su vida, aún así negaron a Cristo. Y les dijo, ¿quieren ser mis discípulos? Sí, pero cuando les dijo lo que tenían que pasar y todo, todos lo dejaron. Aún estando con Cristo, haciendo milagros. La escritura dice que todo eso pasado era sencillamente la sombra de lo venidero y sirve en nosotros la antigüedad. ¿Sabe qué? Todos esos escritos para las experiencias de ellos, para que no cometamos los mismos errores. Usted las tiene hoy en su mano y hoy le podemos predicar sobre esto, porque Cristo le plació mostrarnos esto a nosotros en la misma fe. Y yo creo que usted ha pasado por tribulaciones y pruebas, amén. Y si aún está en la iglesia, está en el camino del Señor, es porque ama a Dios y porque Dios lo está preparando. Gloria al Señor. Porque usted está firme ahí. En medio de su situación usted está peleando la batalla. Entonces, la prueba es la muestra fehaciente de que Dios está con usted. Pastor, pero es que en el mundo la gente también está atribulada y sufre y todo. Pero ¿saben qué pasa con ellos? Que ellos no tienen una meta y no tienen un propósito, pero usted y yo sí lo tenemos. Es la salvación de nuestras vidas. Ellos dicen, yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, pero sí fornico. Y Dios les dice que todos los fornicarios van a ser echados al fuego eterno. Idólatras, adúlteros, mentirosos, no entran al reino de los cielos. Homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted va por el camino del bien y lo está siguiendo. Terminemos. Número 7. Debemos entender que la prueba es una bendición para nuestras vidas. ¿Se escuchó bien? Es una bendición y debemos atravesarlas en gozo. Diga, hermano, diga así, levante su mano. Padre, yo me gozaré en medio de la prueba. Exaltaré tu nombre en medio de las naciones, en sufrimiento, en dolor, en escasez, en abundancia, en adversidad y en todo tipo de situación. Me gozaré en ti. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Santiago 1:2 nos dice así: hermanos, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo, sumo. ¿Usted le ha llegado a sacar el zumo a una fruta? ¿Sí? Se la coge y como que le sale allá lo cierto. El zumo así, total. Eso es lo bueno de la fruta, ¿sí o no? Y Dios dice que usted lo exprima así, le saque hasta lo último. El último gozo, el último sabor se lo saque a esa prueba. Hay frutas que usted dice, o hay comidas que usted dice, yo no me las como porque saben feo, ¿sí o no? Pero son de las más nutritivas. Así es nuestra vida. Hay cosas que no queremos pasar y atravesar y decimos, wow, esto no. Hay una fruta que se llama pecueca. ¿No la han comido? Hermano, usted que es naturista y no conoce la pecueca, ¿cuántos conocen la pecueca? Levante la mano ahí. Quítese el zapato. Los otros hermanos son mentirosos porque ellos sí conocen la pecueca. Y la macueca. Conocen la macueca también. Vea, hermano, escúcheme bien.
Préstenme atención, aquí están, aló. Les doy un poquito de... se me desconcentran. Usted coge la pecueca, ¿y sabe por qué se llama pecueca? Pues porque huele a pecueca. Literalmente usted la huele y eso toca comérsela así, ¿ya? Pero cuando entra a su paladar, es rica. ¿Cierto que es rica la pecueca? Es rica, pero olerla no es muy bueno. O sea que usted tiene que esforzarse. Yo cuando era niño, como no tenía ninguna de esas cosas ni problemas, mi mamá me compraba pecueca y yo comía pecueca como un berraco, man. Pero ahora que tengo ciertas cosas en mi cabeza trazadas, entonces yo ya digo, uy, yo no me volvería a comerme esa pecueca. Así somos nosotros en la vida. Amén. Así somos nosotros. Eso. Así somos nosotros en la vida. Cuando ya tenemos todo esto, dejamos la simplicidad. Por eso Jesucristo dice que seamos como niños. Ellos ignoran eso y ellos, un niño de chiquito se le come un moquito a usted, mano. Cogen el popó y se lo untan y se lo comen. Cogen una cucaracha y se la comen. Ellos no tienen eso en su cabeza. Solamente su vientre le dice, nútreme. ¿Sí o no? Y ellos sienten deseo de comer. ¿Aló? Así tengo que ser yo. ¿Sabe? La pecueca, esa fruta, representa ¿qué? La prueba. Pero usted no se la quiere comer, ¿cierto? Pues yo le invito, tápese su nariz, tape sus sentidos y diga, Señor, haz lo que quieras en mi vida. Porque necesito ser nutrido, formado. Amén. Es una bendición y debe guardarla en gozo. Y voy a terminar la tercera vez. Amén. Tiene que haber tercera vez. ¿Por qué Pablo pudo superar la prueba con gozo? Esa es la pregunta que muchos hacen, ¿cierto? Y voy a volver al principio de la predicación. Y aquí terminamos. ¿Por qué Pablo? Es la pregunta. Hágasela usted mismo ahora. ¿Por qué Pablo pudo superar la prueba? ¿Ha escuchado del aguijón de Pablo? ¿Del aguijón de la carne de Pablo? ¿Sí? Esa palabra aguijón es la palabra escolops. Y esa palabra significa punta, escúcheme bien, punta o púa. Amén, hermano, punta o púa, fastidio o discapacidad corporal. Eso significa aguijón. ¿Sí ve que no es sola? La palabra aguijón se puso ahí porque cuando usted se imagina un aguijón de una abeja, ¿qué siente usted? Ardor, desesperación, incomodidad, debilidad. Eso es duro. Es algo que te incapacita, ¿cierto? Porque usted puede ser el más centrado, pero usted siente eso ahí, chusa. Segunda de Corintios 2:7, en el aguijón de la carne dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿A qué se refiere esto? ¿Sabe a qué? A que Cristo lo llamó y le dijo, tú eres mi hijo hoy y yo te voy a salvar. Muchos de nosotros pensamos que porque somos hijos de Dios y Él nos llamó, entonces ya somos superiores a los otros. En ninguna manera. Yo me hago siervo y esclavo para el otro, porque yo no soy más que el otro. Escúchame bien, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es el que está cerca a mí. Toque el que está al lado, dígale, su prójimo es su vecina, hermana, la que no cree. Y dígale también, su prójimo es su hermano, el que está ahí. Pero también dígale, tóquelo y dígale, pero su prójimo también es su mamá y su papá. Y para que no lo exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, escúchelo, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera.
¿Y quién estaba haciendo esto? ¿Quién lo dice? No, ¿quién le estaba haciendo esto a Pablo? Y le permitió que Satanás, así como Job, viniera y le tocara su vida, así como se lo dijo Jesús a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para pegarle una revolcadita, mijo, pero yo he orado. Yo he orado para que su fe no mengüe. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Y aquí viene, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Oiga, ¿usted no cree que ese Pablo duro que era terco, sí o no? Pablo era terco. Pablo entraba a una ciudad y lo golpeaban. Entraba a otro y le daban palo. Entraba a otro y le daban látigo. Entraba a otro y lo azotaban. Era terco. Pero era una terquedad. Por eso es que Dios escogió a Pablo. Porque Pablo era perseguidor de la iglesia y él era perseverante en lo que decía. Y él creía tajantemente que así era la forma de llegar a Dios y esa era la forma de cuidar la palabra de Dios, guardando la ley. Y todo el que se levantara a transgredir la ley era digno de muerte. Y él iba y lo perseguía y lo hacía matar. Pero ¿sabe qué era lo que él tenía? Esa perseverancia, esa terquedad de seguir adelante, empecinado. Y ese tipo de empecinamiento y terquedad es funcional para Dios. Y le dice, imagínese este hombre como era, y le dice: Señor, te ruego que lo quites de mí. Y dice él que más de 3 veces se lo pidió. ¿Cómo estaría Pablo? Pobrecito, man. Si sabe qué hacía Pedro y los otros apóstoles, los encarcelaban, los golpeaban y cantaban con gozo al Señor. ¿Y usted solamente no tiene el huevito de hoy y ya está llorando? ¿O porque no comió carnita? Dice el versículo 9 y aquí está la respuesta. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Repítalo conmigo ahí a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está. ¿Sabe por qué Pablo pudo perseverar en la prueba? Porque se bastó, escúcheme bien, hermano, se bastó en la gracia del Señor. ¿Sabe qué es la gracia? La salvación. ¿Sí? La gracia es el regalo inmerecido, o sea, la salvación es el regalo que Dios nos dio. Eso es. Bástate con saber que eres salvo hoy. ¿Cuántos son salvos aquí? Bendito sea Dios. Cuando venga la prueba, dígale: Señor, la voy a pasar y voy a ir adelante porque tú me has dado la fuerza para hacerlo, porque me has dicho que me vas a hacer salvo y me lo regalaste, y yo lo vivo, lo siento y lo experimento. Ese es el Hijo de Dios. Mire lo que dice Pablo. Mire lo que aprendió del aguijón en la carne. Mire lo que aprendió de la prueba. Le dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Me qué? Gloriaré, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea su nombre. Levántese de esa silla, hermano, y vamos a glorificar. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Sabe? ¿Sabe qué? ¿Sabe? Le voy a confesar algo. A mí me gusta mucho cuando Dios me da estas prédicas, pero porque me las hace experimentar. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Porque cuando la experimento sé que Dios me está hablando para que le hable a la iglesia. Y me está diciendo: así es que se aprende, siervo.
Yo estoy en una situación, en una prueba bárbara, hermano, en el que Dios me está sacando de mi comodidad, de mi estabilidad financiera. Pero lo que me está diciendo el Señor es: levántate, porque tú no dependes de eso. Amén. Usted no depende del oro ni la plata ni nada del mundo, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida ni en nada material, sino que en qué consiste: en gozo en el Espíritu. Allí está el reino de los cielos. Vamos a glorificar al Señor. En esta casa hoy declaramos que todo enfermo sanará y todo aquel que esté caído se levantará, toda cadena será quebrantada, proclamaremos libertad, seremos luz en la oscuridad, porque la